Bueno, y el ritmo de las noticias es frenético, a veces genera ansiedad, a veces genera angustia. Hoy a la mañana me enviaban un par de posteos de Trump. Ustedes no sé si saben que Trump está teniendo problemas muy serios con sus aliados europeos. Aliados que vienen como mínimo desde la Segunda Guerra Mundial. Y algunos aliados, digo, en el caso de Francia, España, Italia, directamente no dejan pasar aviones norteamericanos por su cielo para ir a tener acciones contra Irán. Una cosa escandalosa, no se puede creer. Entonces Trump hoy escribe a todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del estrecho de Hormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia. Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra. Y segundo, ármense de valor y vayan al estrecho de Hormuz y tómenlo. Al rato hubo otro tuit de Trump. Dice, Francia no permitió que aviones con destino a Israel cargados con suministros militares sobrevolaran su territorio. Francia ha sido muy poco colaboradora con respecto al carnicero de Irán, que ha sido eliminado con éxito. Estados Unidos lo recordará. Es decir, es Estados Unidos quedándose sin aliados, no sé si se entiende. Recién un consultor muy importante de Argentina me decía, vendé los dólares que tenés, comprá otra moneda, comprá yuanes, comprá moneda brasileña, qué sé yo, porque se está acelerando la caída de Estados Unidos en tanto potencia hegemónica. Inmediatamente empezó a subir el petróleo, que vieron que el petróleo sube por cualquier cosa ahora, ¿no? Y en un rato subió más de 4% y está llegando 117 dólares y medio. Es una locura este dólar. Esto, para los que cargan nafta, ustedes saben que acá las petroleras, entre ellas YPF, están subiendo el precio de la nafta prácticamente todos los días y es uno de los precios más altos del mundo y esto está impulsando la inflación en Argentina. Antes de seguir, recién antes de entrar, un gobernador me mandó la participación, lo que recibe su provincia de participación. Y podía ver yo los meses anteriores. En febrero le cayó la participación. La participación es IVA y ganancias, con lo cual está absolutamente atado al movimiento económico, ¿sí? En febrero había caído un 10% respecto a enero. En marzo, escuchen este número catastrófico, cayó un 20% respecto a febrero. Es decir, la recesión está llegando a pisos increíbles. Imaginen que las provincias en esas condiciones no van a poder pagar sueldo, va a haber problemas con la policía, con los maestros. Es una catástrofe. Lo que está pasando con la economía es una catástrofe. Equilibra sacó el primer dato de MAE, estimación económica, y da una caída en febrero respecto a enero del 1,1%. Si vos lo anualizás, como le gusta hacer a Milei, sería una caída del 15% anual, sería una catástrofe económica. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, no es joda lo que está pasando. Y a eso hay que sumarle lo que está pasando con Trump en el mundo. Yo quiero empezar... Bueno, no, primero voy a dar unos datos más. Mire qué dato importante. Me lo dieron ayer. Le mandé un mensaje a un funcionario de Milei a las 11 de la noche y me contestó 12:45. Y me dijo, las elecciones nacionales las queremos hacer en mayo del año que viene. En mayo del año que viene. Y varios gobernadores están hablando de ellos hacer las elecciones en enero o febrero. Es decir, todo se está adelantando. ¿Por qué Milei adelanta? Porque le va muy mal. Él no percibe que esto explote, pero sí que vaya implosionando, que la caída económica vaya haciendo que los argentinos estén cada vez más abajo. Entonces las quiere adelantar. Todo en la primicia de esto. Está subiendo el riesgo país muy fuerte en este momento. La justicia... la justicia suspendió prácticamente toda la reforma laboral, un logro de la CGT, hay que decirlo. Un escándalo con Netanyahu ayer, en realidad con el partido de Netanyahu, que sacó una ley que dice que hay pena de muerte con una soga por ahorcamiento para quienes estén condenados por terrorismo y sean palestinos. Bueno, hubo un escándalo internacional, todos los países en contra de esta decisión de Israel. Mucha resistencia también adentro de Israel, hay que decirlo. No es que todos los que viven en Israel piensan de esa manera. Y salieron algunos
personajes de la comunidad judía prominentes a decir, bueno, si esto es el judaísmo hoy, yo no soy judío. Lo que quiero decir es que está empezando a haber un rechazo por los límites, por los líderes de extrema derecha que se va acelerando. ¿Sí? Leí recién otra nota que decía que se están vaciando las fiestas esas que hacen que va Milei todos los meses de la extrema derecha, que se están vaciando. Es decir, está empezando a haber un rechazo por los líderes de extrema derecha, no sé si en todo el mundo, pero estamos hablando de algunos de los más importantes. Me quiero meter 2 minutos en el tema de este niño asesinado por otro niño también. Esto ya no se puede arreglar. Uno no sabe exactamente, desde luego que uno no sabe las razones de esto, ¿sí? Uno puede decir, bueno, hubo bullying, siempre hubo bullying, la verdad, qué sé yo, cuando yo era chico había bullying. Ahora toma otra fuerza el bullying. ¿Por qué? Bueno, por las redes, porque podés hacer un videíto y mientras lo estabas humillando al tipo y después lo mandás por WhatsApp, le haces un daño enorme. Uno puede hablar de las cosas que sucedieron estos 2 años y de las que no sucedieron. ¿Cuáles son las que no sucedieron? Y yo le pongo mucha fuerza a esto. El Estado no se está encargando de nada. En el mundo los Estados están viendo qué hacen para ayudar a los adolescentes a crecer en una época tan difícil, por las redes y por otras cosas. ¿Sí? Hay récord de jóvenes que se quitan la vida, que tienen depresiones, que tienen ansiedad, que están enfermos. Y los países van tomando algunas medidas para paliar esta situación y para ayudarlos. En Argentina no hay ninguna política. En Argentina, de la derecha, hay un desprecio por todo lo que sea la psicología, la sociología. ¿Recuerdan cuando se reían de ese artículo, El ano de Batman, ¿no? Del CONICET? Y decían, bueno, vaciemos todo ese tipo de ciencias que no sean ingeniería, qué sé yo, el resto vaciémosla que no sirven para nada. Bueno, sí que sirven. Porque la convivencia en una cultura hay que estar estudiándola y corrigiéndola todo el tiempo dentro de lo que uno pueda. Bueno, este gobierno no hace nada. Pero además es un gobierno violento. Ustedes saben que yo lo sufrí en carne propia, ¿sí? Por una declaración violenta de Milei que fue después apoyada y poniendo mi nombre por Majul. Ahí me golpearon muy fuerte, estuve internado 48 horas. Es decir, hay un clima de violencia. Y hay además, yo no recuerdo que en Argentina se haya hablado tanto de armas como en los últimos años. No era un tema para los argentinos. Y yo me acordaba, y por eso lo fui a buscar, que uno de los primeros que lo dijo en ese momento es alguien que formaba parte del Grupo Clarín, que en ese momento lo apoyaba a Milei, pero que a la nata le llamó la atención. Porque un candidato hablaba de armas justamente en los mismos días en que había habido una matanza de alumnos en Texas. Mírenlo. Javier Milei. A ver, diputado de Libertad Avanza. ¿Por qué el boludo de la semana? Por una cosa trágica, en realidad. Hoy tiene un timing increíble. Mirá lo que él dijo en el programa de Luciana y Maru, en TN, 2 días después de la matanza en la escuela primaria de Texas. Acordate, en la escuela de Texas murieron 19 chicos, 19 nenes, porque era una primaria. 2 profesoras. Míralo a Milei. Cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Les aumenta los beneficios esperados y hay más delincuencia. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Yo estoy a favor de la libre portación de armas. Yo estoy a favor de la libre portación de armas. Vení. Ese fue un tema del que se hablaba mucho. Después, hay otra nota en donde está con Lucas Morando y otra periodista, donde ahí se lo cuestionan, ¿no? A ver, ponelo. Los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia es menor. O sea, vos estás a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? O sea, está bien. el mercado de armas lo liberarías. Sí.
Pero a ver, ¿cuál sería el problema? O sea, porque me da un poco de miedo a mí, mirando una sociedad con todo el mundo calzado en la calle. Está bien, pero a ver... Más como estamos terminando todos los tiros. O sea, yo creo que es distinto. Va a haber perfecto, menos tiros. Yo te respeto. La evidencia empírica dice además que hay menos tiros. Es decir, es un y que hay hombre menos delitos. que ha impulsado este tema de andar armado. Yo, a ver, ¿se acuerdan de las películas de Far West, no? Todavía quedan algunas. Todos estaban armados. Claro, con el desarrollo de los Estados-nación, todos renunciamos, ¿no? Lo decía Rousseau, Hobbes, todos renunciamos a algo para crear el Estado. Entre las cosas que renunciamos es el uso de la violencia. ¿Y quién tiene entonces la hegemonía de la violencia? El Estado. El único que puede utilizar la violencia es el Estado. Por eso andamos desarmados. Cuando estábamos armados, nos matábamos entre todos por la calle. Es decir que la gente tiene que estar armada es una involución democrática y yo diría casi como especie. Entonces, no es una pavada. Veía una foto de este Iñaki Gutiérrez, un chico muy cercano, que además parece un adolescente, no es un adolescente, pero parece un... Miren el arma que porta. Quiere decir, los gobiernos bajan cultura, ¿sí? Lo que vos ves en el gobierno genera un ambiente. Vos decís, che, pero estás diciendo que lo mataron, por eso no. Estoy diciendo, como mínimo aprovechemos esta oportunidad, esta desgracia terrible, para pensar un poco uno de los temas, de tantos que hay, que claramente, por un lado, no se está haciendo lo suficiente para frenarlo, y por el otro lado, no sé si llamarlo que se impulsa, pero dejen de hablar de armas. Alguna vez se lo cuestionaron y él en un discurso decía, se la pasan diciendo que si dan armas para que los chicos se maten en los colegios, va a pasar y no pasó, míralo. Se la pasaron diciendo que íbamos a permitir que los chicos llevaran armas y que se mataran en el colegio de los tiros. Tampoco pasa. ¿Se acuerdan de Bullrich diciendo el que quiere estar armado que ande armado? Me pareció una frase tan terrible esa. A ver, ponela. Se armen o que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. De las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Es tremenda esta, ¿no? Vos fíjate, el Estado te obliga a ponerte cinturón de seguridad, que vos decís, che, pero es para cuidarme a mí, ¿por qué no me dejás? Dice, no, el Estado, yo tengo que cuidar. Ahora después decís, bueno, ¿qué ande armado? No funciona así. No funciona así. El ideal sería que no. Y dicen, no, bueno, pero los delincuentes tienen. Bueno, luchen en serio contra los delincuentes, que los delincuentes no estén entongados con las comisarías y por ahí le sacan las armas a los delincuentes también. En 2023, y estas son las cosas que me preocupan, él gana las elecciones proponiendo estas cosas. En el 2023 habla de la libre portación de armas. Milei, míralo. La pregunta es si está a favor de la aportación de armas para que la gente se defienda de la inseguridad. Cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Les aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Qué sé yo, es una locura, ¿no? Se rebajó la edad para portar armas, el 60, ¿no? Es una nota que dice, Argentina rebaja a 18 años la edad para portar armas. ¿Para qué estas cosas? La verdad es lo único que se me ocurre para vender armas. Entongado con alguno que vende armas. ¿Para qué tenés que hacer esas cosas? ¿Para qué? Diciembre de 2024, Patricia Bullrich, celebrando que su gobierno permitió que los mayores de 18 años puedan ser legítimos usuarios de armas. ¿Para qué eso? El 59, el gobierno habilitó la compra de fusiles semiautomáticos para civiles. Les explico cuál es la diferencia de esto. Si vos entrás con un revólver a un colegio, bueno, matás a uno y hasta que mates al otro es muy factible que salgan todos corriendo. Si vos entrás con un arma semiautomática, bueno, es como una ametralladora. Matás a un montón. Entonces, todas estas cosas, la verdad que uno lo veía y decía, che, acá va a haber una desgracia. Acá va a haber una desgracia. Hubo una desgracia. ¿Es por esto? Quizás no. Pero por lo menos detengámonos para pensar qué estamos haciendo y también qué no estamos haciendo. También si nos estamos ocupando. Siempre la adolescencia es difícil, ¿no? En esta época aparentemente es la más difícil de todas.
chicos que están en soledad, en su habitación, con el celular todo el día. Un montón de problemas que tiene el docente que yo obviamente no los conozco en detalle, pero leo lo que está pasando. ¿Tenemos una política, alguna política para cuidarlos? Ninguna. Todo lo que tenemos es decir, qué bueno que es tener armas, qué bueno que tener armas semiautomáticas, sacarnos fotos con armas automáticas. Bueno. Entonces después no diga, yo no tengo nada que ver. ¿A quién se va a hacer responsable? Son dos niños. Ahora la política es, tiene 15 años y no va a ir preso. Son 2 niños. A los niños no hay que meterlos presos, hay que cuidarlos. Eso es lo que hay que hacer, hay que cuidarlos. ¿Qué sabes cómo va a reaccionar un pibe al que lo vuelven loco todo el día? Pues sí, está mal, sí, claro que está mal, pero pasó. Y puede volver a pasar, y capaz que la próxima vez, en vez de matar a uno, mata a 7. Entonces, ahora yo veo a los periodistas de derecha, ¡qué barbaridad, Navarro! Mirá, está siendo responsable al presidente. No, nadie es responsable de nada. Ustedes mandan a los pibes al velorio, lloran todos ahora, ahí en TN lloran todos, están muy preocupados. Pero cuando les hacían notas y el tipo les decía que quería estar a favor de las armas, ¿por qué no le dijeron, no, mire, uno no puede votar a un presidente que va a estar a favor de las armas? Porque un día va a ser un desastre. Bueno, por lo menos la nata se lo dijo. Quiero decir una cosa respecto al gobierno. Me cuesta encontrar un momento tan malo del gobierno como este. Porque hay una caída de la economía así. Y en ese momento están pasando cosas. Respecto al tema de la corrupción, anoche un ministro me decía, no, ahora ya creemos que Milei no lo echa porque le sirve como escudo que la gente hable de Adorni y no de él. Porque aparentemente el caso de Libra va bastante rápido también. Entre paréntesis, debo decir, la verdad, que acá cuando hay un problema con algunos grupos económicos que manejan a los jueces, las causas corren más rápido. Me parece bastante obvio. Ahora, si vos sos Adorni, ganás 3 millones de pesos por mes, sin vender el departamento que tenés te compras otro. Ese departamento vas a averiguar cuánto vale y vale $400.000 o más. Y decís que se los compraste a unas mujeres, que esas mujeres lo habían comprado hace 4 meses y que esas mujeres te lo financiaron prácticamente todo. Claro, para decir, como vos no tenés plata, tenés que decir eso. Y llaman, si alguien recuerda el nombre del periodista de La Nación que llamó a las señoras, se los ruego porque toda mi... Ignacio Grimaldi. Ignacio Grimaldi, toda mi felicitación de ese periodismo, la llamó y la mujer dijo, Adorni, yo no lo conozco. Bueno, que Adorni todavía sea porque es jefe de gabinete, ¿no? Jefe de gabinete, primus inter pares, ¿no? Mirá la nota del 27 de La Nación, dice, La Nación lo siguió muy bien este tema, dice el jefe de gabinete Manuel Adorni firmó en noviembre de 2025 la escritura de compra-venta del departamento de la calle Miró, en Caballito, donde vive con su familia. La operación quedó registrada en un valor de $230.000, que provienen casi en su totalidad de una hipoteca no bancaria. Es muy raro, ¿entendés? O sea, vos me venís a comprar un departamento y yo te digo, sí, vale 230. Yo lo pagué 400 hace 4 meses, pero te lo quiero vender a 230. ¿Y sabes qué? Págamelo como puedas. Bueno, nos toman por boludos, diría Navarro. Y el tipo explicó eso. Y dice La Nación, Adorni compró esta propiedad sin haber vendido la anterior, porque viste que a veces vos el mismo día que vendés, haces las 2 escrituras y con esa guita compras la otra. Entonces, ¿con qué la compró? Y la otra nota que mete La Nación es buenísima porque la llaman, la 28, dice, ¿quiénes son las acreedoras? Y pone la pregunta, encima está bien escrita. ¿Usted conoce a Manuel Adorni? No, la verdad que no, contesta la jubilada. Discúlpeme, pero es una joda este país. Beatriz Viega, jubilada de 72 años, atiende a La Nación por el portero eléctrico de su departamento del barrio de Flores. La primera pregunta la sorprende, la segunda la hace cortar la comunicación. ¿Alguna vez le cedió dinero en forma de hipoteca? ¡Ay, no, gracias!, dijo la jubilada. ¡Se borró! No solo... ¿Cómo le voy a prestar plata a Adorni?, habrá dicho la jubilada. Digo, este hombre es el jefe de gabinete, muchachos. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Svabo, de 64 años, y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.
La Nación llamó a Sbau a su celular, respondió una mujer ante la consulta periodística, dijo, en este momento ella no está, yo tengo el teléfono de ella ahora, ¿lo necesita? ¿Sabe si conoce a Adorni y si alguna vez le compró un departamento? No lo conocemos, dijo. Es un escándalo, es un escándalo. Vamos a la parte, esperá, porque creo que fue Lerner que averiguó el precio y dio el precio. Andrés Lerner cuentan que en noviembre de 2025 le había llegado que Adorni pagó $480.000, ese es el 22. Lo cuenta Andrés Lerner, que es un periodista serio. A ver, ponelo. Mensaje del 19 de noviembre de 2025. Adorni compró un piso en la zona de Directorio Ipuán. Miró, es la dirección. De primera mano, pagó efectivo. $480.000 en efectivo. Taca. 200 metros cuadrados el departamento. Cierra con lo que vale el metro cuadrado en esa zona y no lo que dice haber pagado Adorni. ¿De dónde sacó Adorni, que gana 3 millones de pesos, $500.000 para comprar un departamento al contado? Además compró la del country, ¿se acuerdan? Hay quienes empiezan a decir que en este gobierno hay sobresueldos. ¿Se acuerdan que había aparecido con Menem? Todos los tipos que dicen que le pagan poco a los ministros hay que empezar a revisar. Sobresueldos en negro. Decir, bueno, yo pone 3 millones de pesos, pero después te doy $50.000 por afuera. Es una posibilidad, casi te diría la más benigna, ¿no? Puede haber sido peor. Recordaba a Adrián Ferrante en el 24 que compara el mecanismo de Adorni con el realizado por Vidal. ¿Se acuerdan de Vidal? Que también le habían prestado, se compró un departamento en la isla, que es el núcleo, la zona núcleo de Recoleta, donde viven los que tienen campos en la zona núcleo de Córdoba, de Santa Fe, qué sé yo. Bueno, lo mismo había hecho Vidal. Es decir, inventan esto para tapar lo que hacen. Ayer Adorni tuvo claro. La gente se fue a manifestar a la casa de Adorni, porque, viste, me cago de hambre y vos estás afanando, la gente se enojó. Y Adorni llevó, hablaban hasta de 400 policías y 20 móviles para que no le escrachen, ¿no? Pone, a ver, hay un paño de camionetas de la policía en la casa de Adorni. Yo creo que el ministro que me dice a mí que Milei no lo larga porque si no van a ir por él, debe tener razón. Porque ¿cómo podés mantener un jefe de gabinete que necesita que lo cuiden 400 policías? El superclásico miliceltano son 1000 policías. La mitad de un superclásico. Hay otro paño, el 7, un audio de la policía cuidando el departamento. Hay fotos de las camionetas en la puerta de Adorni. Yo creo que si no aclara el tema de que las jubiladas que le prestaron la plata no lo conocen, debería irse ahora, antes de las 12. Ahora, es un gobierno muy debilitado. ¿Qué pasa si se queda y qué pasa si se va? Hay algo que está siguiendo Ari Lijalad, que es, ¿qué quería Milei? Si Milei quería que pase esto, que salga un fallo, que no haya que pagar, o si Milei quería llegar a algún acuerdo y pagarles. Porque ahí empieza la sospecha. Bueno, ¿por qué querías pagarles? ¿Ibas en algo con eso? Dicen algunos, bueno, el Círculo Rojo le decía que no salga el fallo a favor de Kicillof porque si no termina siendo presidente. Ayer hubo declaraciones de María Isabel Murphy, secretaria legal y técnica, que siguen, parece que le dieran la razón a los buitres y no a Kicillof, y en otro momento termina diciendo que, bueno, fue Trump, como diciendo que al tribunal norteamericano lo maneja Trump. Yo no digo que no haya jueces corruptos en Estados Unidos. Es jodido ir contra el tribunal norteamericano. Ponelo, mira. La discusión no es el argumento técnico de la Constitución por arriba del estatuto, sino la política intervencionista la política populista intervencionista que daña la propiedad privada, que nos puso una contingencia de 12 años que gracias a Dios hoy salió bien, pero que podría no haber salido bien y que tuvimos realmente una espada de Damocles que nos frenó inversiones y puso un signo de pregunta
punta en el país. Sí. Y también hay una cosa que sí me gustaría también destacar, que la Cámara habla del daño reputacional. Es decir, creo que esto es mucho más grande que lo que se juega en lo técnico de Constitución, Estatuto. Creo que esto, creo que todos lo hemos visto, que esto puso una espada de Damocles sobre la cabeza de Argentina Imagínense durante todos ustedes, estos. la abogada del Estado, diciendo prácticamente que la macana se la mandó Argentina. Hace un rato, Ariel Jalad entrevistó a Rodolfo Barra, que era procurador en ese momento, y él recibió a un hombre de los buitres. Ayer hubo una discusión entre Ariel Jalad y Carlos Burgueño, un economista, porque él decía no hubo negociaciones. Ari decía que sí. Bueno, él lo llamó a Barra y Barra aceptó que lo había recibido. Es decir, que había habido negociaciones con estos fondos buitres, que se le estaba por pagar. A ver, ponelo. ¿Qué necesidad había de que el Fondo Buitre Burford se presentara ante el nuevo abogado del Estado argentino? O sea, si ya se sabe que ese juicio existe, ¿para qué se hizo esa reunión? No, eso es un pedido de ellos, yo no le puedo decir. ¿Pero usted lo recibió? Así sí, yo obviamente tengo que recibir a los profesionales de la contraparte, eso es habitual en el trato profesional. No, bueno, no había sucedido antes. No hay ningún registro de reuniones de Burford antes con el gobierno argentino y sí existe este registro con el gobierno de Milei. No lo sé. Yo recibía ya lo hago, por supuesto, a los abogados que quieren conversar conmigo. Y cuando yo litigaba también años atrás contra el Estado, iba muchas veces a hablar con el procurador del Tesoro a explicarle nuestra posición. Eso es común. Empecé excelente cuando Ari le dice, bueno, pero ustedes saben que el juicio empezó hace mucho tiempo. Los otros gobiernos no lo recibieron. O sea, los primeros que se ponen a negociar son ustedes. Ahí en la 47 hay una placa con una filmina de Burford, y la filmina muestra a Burford, que Burford le muestra a los accionistas las dos citas que tienen las notas de Milei, con Chiche Gelbert y con Majul. ¿Por qué pone esto? Porque es una manera de decirle, ¿ves que Milei nos está dando la razón a nosotros en Argentina? O sea, el fondo buitre decía, pero si no ven que el presidente está a nuestro lado. Va a haber que escarbar, investigar mucho más, a ver qué pasó acá. ¿Por qué? Hay algunos que dicen, acá había dos incentivos para pagarle a los buitres. Uno, quedarse con una coima, que ya ahora, que son coimeros los Milei prácticamente. Y la otra es que hay gente importante del Círculo Rojo, del establishment, que no quiere que Kicillof llegue a presidente, y querían dejar esa mancha. Querían decir, bueno, el país tuvo que gastar un montón de plata por culpa de Kicillof. Y no querían que le den la razón a él, porque lo veían que después no lo iban a poder frenar. Bueno, va a haber que seguir investigando eso, pero habían negado que habían negociado con los fondos buitres, y Ariel Jalad lo pudo comprobar. Y tenemos también a los fondos buitres diciendo prácticamente que Milei está laburando para ellos. Entonces, ¿estaba negociando para pagarles? ¿Por qué? ¿Había algún acuerdo para que recibiera algo Milei de eso? A mí me parece que los gobiernos, cuando entran en un periodo de caída, después no pueden frenar en muchos casos. Y esto parece eso. Una caída de la economía brutal, un problema social muy, muy grande, muy grande, y los casos de corrupción que salen. Y debo decir también una pelea de este gobierno en este momento con grandes grupos de medios que sacan todo. En vez de encubrirlo como lo hicieron muchas veces, sacan todo y sale todo. Así que estamos los periodistas que no tenemos afinidad y los periodistas que tienen afinidad con esa agenda, en un momento en que la economía está para abajo. Bueno, es un problema en el marco de un mundo que les genera un problema. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vos sabés que tuve que trabajar buscando los datos de recaudación. Vos decís que, claro, vos venís acá y decís, no, cayó 20% la recaudación coparticipable. La coparticipación. Y no, yo los números que tengo, Roberto, es que subió 15% la recaudación. Mira vos. Sí, en precios corrientes. O sea que si lo actualizás por la inflación, claro, te da exactamente eso, una caída de 20%. Es una catástrofe. Es tremendo, es tremendo.
Y obviamente estamos conversando con personas que me están pasando los números y dicen, no lo podemos creer. Sí. Estamos revisando esto y lo volvieron a revisar. Porque cuando yo le dije, me estás dando este dato. Te están dando la razón ya. Sí. Okay. O sea, en febrero cayó 10 con respecto a enero. Y en marzo cayó 20 con respecto a febrero. Ahí hay que relativizar un poquito porque febrero tiene un par de días menos. Y marzo te muestra lo que la gente pagó en febrero. Esto es una conclusión que saqué yo, pero creo que Estamos es así. comparando marzo contra marzo del año pasado. No, es yo... 20%, es un desplome tremendo. ¿Vos tenés contra marzo del año contra pasado lo marzo mismo? del año Ese dato pasado. no lo tenía Es yo. tremendo, es tremendo. Bueno, el diputado Michel había Por si no hecho... se entiende, porque si no quedan como Claro. datos macro. Estamos hablando de que los gobernadores no van a poder pagar los sueldos, no Claro. van a poder atender los hospitales, atender las escuelas. Es decir, no se sostiene. Estamos ante una aceleración de la crisis, una espiralización de la crisis ahora. Y estamos viendo los datos estos días. Ayer Equilibra, la consultora, dijo que la caída mensual desestacionalizada. Estacionalizada es cuando limpiás que se tiene un día menos, un día más, esas cosas. Es decir, bueno, pongamos los 2 meses iguales. Comparo este mes con el pasado. ¿Cómo salió? Cayó 1,1. Si anualizás eso, te da una caída del 17.000%. Y Ferreres, Claro. también, Este Ferreres año- también da caída, dio ayer caída para la actividad en febrero. Y hoy Equilibra también da una caída brutal de la actividad en febrero. Bueno, entró en una espiralización. Sí, el ¿no? diputado Michel había hecho la otra vez el estudio de enero y febrero, cuánto habían perdido las provincias con baja de recaudación, y eran 2,2 billones de pesos. Incluso calculaba por provincia cuánto dejaban de recibir, incluso la de los gobernadores que le votan todo al gobierno. Sí, claro, así es. Ahora, guarda que esto le cae también a la Nación, ¿eh? La Nación este mes, otro dato que me dieron recién, este mes va a tener déficit fiscal. Nosotros lo venimos advirtiendo, ¿eh? Con todos sus artilugios, digamos. 2,9 da sin la tener en caída cuenta los de intereses. Ferreres, más profunda que la de Equilibra. ¿Mensual? 2,9 interanual Interanual. en febrero. La mensual A 0,5 ver, abajo. todos vimos que pasó algo en el último trimestre. Hmm. Empezaron a aparecer los datos de este trimestre tan doloroso, ¿no? Hay un cambio en esta segunda Hoy se conoce etapa de pobreza. Javier Milei, digamos. desde- Pero es del año pasado. Sí, del segundo semestre del año pasado, que igual es un segundo semestre que había sido malo porque A mí me dicen que va a dar que baja. que va a dar mejor. Ok. La pobreza, sí. Sí, dicen eso, que va a ser mejor. El tema es que, bueno, cuando uno ve toda la película desde el 2023, sin tener en cuenta diciembre, que se quiere en diciembre por esa evaluación de Caputo inicial, bueno, mandó instantáneamente un montón de gente a la pobreza, porque duplicó el precio del dólar. Bueno, hay otros efectos. Pero más allá de eso, en esta segunda etapa de Javier Milei, creo que es muy claro, no solo en el aumento de la conflictividad laboral, en el aumento, en el ritmo en el que están cerrando empresas, en el que están cerrando pymes, en el que están cerrando fábricas, en el que se está destruyendo ese entramado industrial. Bueno, vemos todos estos fenómenos que tienen que ver, por un lado, con la tasa de desocupación, pero que la tasa de desocupación en este momento no termina de reflejar bien el fenómeno, porque la mayoría de la gente se busca otro trabajo, sea por plataformas o sea una Claro. changa. Entonces digo, no vamos a ver las tasas de desempleo que vimos en los 90, como para dar el ejemplo más cercano, sino que lo que estamos viendo es esa precarización y bueno, lo que se vive en la calle día a día, ¿no? Una población que no llega a fin de mes. Quiero meter otro tema de todas las cosas que tiré recién, el adelantamiento de las elecciones. Vieron que conté yo que un alto funcionario del gobierno me dice que importante. la quieren hacer en mayo del año que viene. Ya varios gobernadores me habían hablado de los primeros meses. Sí, bueno, para hacer eso el gobierno tiene que eliminar las PASO, porque las PASO son en agosto. Sí. Entonces, para adelantar las elecciones tienen que eliminar las PASO. Siempre está la idea... Y cambiar, Fer, por fecha la ley, que está fijada por yo le fecha, el diría cuarto que- domingo de octubre. Sí, Yo por le eso diría que eliminás se esa- acuerden lo que le pasó a Alfonsín, ¿no? Después le costó entregar. Alfonsín Claro, adelantó para mayo Claro, las elecciones, perdió y no pudo Otro llegar. adelantamiento hace lo un- tenés en junio del 2009, también, que Claro, también Néstor. pierden. Sí, Néstor. Ahora, si los tipos quieren adelantar, o la conclusión que saco yo, como yo no lo veo como un plan que vaya a explotar, pero sí como un plan que cada vez genera una situación de empeoramiento económico y social, es decir, bueno, cuanto antes hago la elección... Claro. No, hay una lógica en el Pero es gobierno. otro país ese, porque quiere decir que después del Mundial esto empieza la política full. Sí. No, hay una lógica en la del gobierno de eliminar las PASO y adelantar,
porque es cierto, el deterioro por ahí a principio del año que viene no se nota tanto o van a tratar de disimularlo más. Y además le genera más gobernabilidad por el hecho de las PASO siempre generan inestabilidad, según como te... Ahora, y después les muestro una encuestita a propósito de las PASO. Y el proyecto de UNIAC, que hablamos el otro día, tiene en cuenta eso. Ellos dicen, el peronismo que haga las internas abiertas este año, porque el gobierno va a tratar de hacer esto que decís vos, eliminar las PASO y adelantar las elecciones, y él dice que el peronismo ya tenga su candidato este año, a finales de año. Pero bueno, primero tiene que mandar este proyecto para eliminar las PASO. Siempre hay un grupo de gobernadores que quiere eliminar las PASO, porque a ellos les convienen las provincias, manejan mejor, y es probable que el gobierno consiga los votos. Bueno, ahí se están tratando de distintos proyectos. Hay uno que dice que haya PASO, pero que no sean A obligatorios. mí me dijo que tienen 40 senadores y 130 diputados como mínimo para eliminar las PASO. Y para adelantar a mayo las elecciones generales. Eso lo dieron dos personas distintas, para las PASO era eso. Porque lo más polémico es lo del adelantamiento de las elecciones. Claro, no, obviamente. Además es lo nuevo, ¿no? Ponerle una fecha. Pero una vez que eliminás la ley, me parece... Vos por ahí sabés más del tema legislativo. Una vez que eliminaste la ley de la reforma política, que fue la de Néstor, después podés adelantar vos la ley. No, la elección está por ley fijada y eso fue independientemente de las PASO, el cuarto domingo de octubre del año electoral. Deberían modificar esa ley. Por eso, eliminar. Sí, podés modificarlo por ley, pero tenés que juntar la mayoría. Y además, fijarla en mayo, eso va a generar discusión, no es así nomás, me parece. Porque estás modificando todo el escenario político, estás armando un desorden. Un zafarrancho, todos los gobernadores adelantando, como decís vos. Sí, los gobernadores tienen la facultad de hacerlo, claro. La mayoría. O lo postergan. Otros van a postergar para como después. era la idea de Massa, ¿no? Pero es verdad, ahí ya tenés, después del Mundial, arrancó la campaña electoral. Vos decías, el peronismo tiene que tener un candidato. Yo creo que lo de ayer terminó. Es un paso más en la consolidación, no lo de ayer, lo del viernes. Sí, lo de Axel. De la candidatura de Kicillof, ¿no? Que todavía no encuentra ni siquiera a alguien con altura de sparring en el peronismo. Eso le pasó con la gobernación también, ¿eh? Claro. Cuando llegó el momento que había que elegir candidato a gobernador, él medía 40 puntos y Insaurralde 7. Por eso no hubo interna. Siempre decían, porque lo ayudaron, lo pusieron. Bueno, pero el tipo medía 40 puntos. Porque hoy tenés a UNIAC, que no tiene nivel de conocimiento suficiente. ¿Y el candidato de Cristina cuánto mide? ¿Pero quién es? ¿Es UNIAC? No sabemos. ¿O es Zamora? No, Zamora no es. No, podría ser... Bueno, Guado lo empezaron a mover, fue a La Rioja, estuvo con Quintela. Lo que dicen cerca de Kicillof es la única con capacidad de plantar un candidato es Cristina. Pero Cristina no encuentra la jugada. Porque Guado... El problema es que Cristina no te vaya por afuera. Bueno, eso ya sería muy dañino. No sé si hay margen para que no se le vaya la reputación al diablo, ¿no? Si hace una cosa así. Kicillof se cuidó en todas estas declaraciones sobre YPF de destacar la decisión de Cristina. Ayer estuvo acá Axel, la verdad que ya como que se desenvuelve de otra manera, ¿no? La verdad que fue un envión. Está más presidenciable. Un envión, sí. Sin contar, ¿no?, los detalles de las conversaciones fuera de micrófono, pero lo habrás visto vos también, Roberto, que hay un cambio de actitud de él. Sí, claramente. En lo personal, en lo decidido que parece que está, en esa seguridad que transmite, en el mano a mano, ¿no? Que vos decís, bueno, él va en serio, no importa que le pongan adelante, este tipo va. A mí me parece que estaría bien que hubiera una interna, ¿eh? O sea, a mí me parece que si no hay una interna, el candidato del peronismo es eso, es un candidato del peronismo y la líder sigue siendo Cristina. Y hasta de un sector, necesita volumen, es verdad. Exactamente. Necesita volumen, además... Él, en buena parte del país, se lo ve como Cristina, se lo ve como el kirchnerismo. Sí. Cosa que, a ver, pasaron muchos años, tiene diferencias, es otra persona. Es cierto que la relación, la gente por ahí no termina de entender eso. Tienen diferencias políticas hace un tiempo.
La relación de sentimientos, emocional, es importante. Es importante. O sea, cuando Axel habla de Cristina, hay una cosa emocional. No, eso no se rompe. Lo que pasa es que, bueno, la política es la política y cada uno después toma su camino. Pero hay parte del país que lo ve muy cercano a Cristina. Entonces, si él tuviera una PASO con una más centro-derecha, organizado en base a algunos gobernadores y qué sé yo, esa cosa del peronismo clásico que está contra la mujer y todo eso. Sí, lo que llama Pichetto. Claro. Bueno, pero le sirve, no sé si de sparring o como quiera. A veces alguien va a jugar sabiendo que va a perder, pero va igual, porque tiene algún acuerdo. Sí, como fue en el 2015 Cambiemos, que fue Macri contra Carrió y contra Sanz. Claro. Y le dio cierto volumen a la candidatura de Macri, que estaban Yo todos creo que metidos. lo que pasa alrededor de Kicillof no es nada más que lo ven a él fortalecido en el peronismo, sino que ahora sí lo ven mal a Milei. Porque la verdad, todos pensamos acá que si Milei acomoda un poco la nave, reelige. Porque Milei lo que mejor ha hecho es política. El tipo ha tenido una capacidad política para plantarse y conseguir cosas sin nada, con 2, 4 y una sota. Uno dice, bueno, si el tipo pone un poco la nave tranquila, acá, reelige él. Bueno, la visión que hay alrededor de Axel es, este no va a equilibrar la nave. Y estos datos de recaudación, a veces uno no sabe si se está explicando bien ante el público la relevancia que tiene. Mirá, yo porque eso da cuenta de la caída económica que todavía no conocemos porque no están los datos económicos. Te iba a decir exactamente eso. Yo recuerdo que en el final del gobierno de la Rúa, las principales señales de alarma, de alerta, que preocupaban al mercado y que iban retroalimentando la crisis, era la recaudación. Cuando veían el número de recaudación ya sabían qué era lo que estaba pasando en la economía y ya sabían cómo evolucionaba. Uno busca siempre cuáles son los testigos, ¿no? ¿Te acordás? Decían cuántos rollos de fotos se vendieron o cuántos cuántos calzoncillos se vendieron. Pues el otro gran dato que muestra el nivel de actividad es la venta de ropa interior. Cuando estás en un proceso recesivo, la gente no cambia la ropa interior. Es increíble. Y cuando no estás en recesivo tampoco. Es uno de los principales gastos. No, te encariñás. Vos sabés que es uno de los gastos más flexibles. Es uno de los gastos que más reacciona al poder adquisitivo. Cuando te cae el poder adquisitivo es uno de los primeros gastos que recortás. No dije nada. Pensé que ibas a decir los libros, las salidas al teatro. Que encima son 13, no es que cande sola. Pero bueno, la cuestión es que la recaudación está siempre ahí. Y nos está avisando. Está avisando que se viene un invierno muy difícil, más allá de si tienen o no una excelente Poneme el precio del petróleo, por favor, si lo pueden poner, porque está subiendo en este momento, está pegando otro salto. Esto es inflación y es recesión. En este momento está subiendo casi un 5,2%, se está acercando a $120. Además, acá lo ha explicado muy bien Fernando Alonso últimamente, que además después para tenerlo realmente, para que te lo den, tenés que pagar $50 más. Estás hablando de un precio del petróleo tremendo. Esto es recesión, algunos hablan de depresión, y es inflación. Y la verdad que es increíble, porque nosotros con el petróleo nuestro deberíamos tener congelado el precio de la nafta, es decir, flaco, no vas a aumentar la nafta, listo, no vas a aumentar la nafta, y exportando, y el fruto de esa exportación que se vuelque a todos, ¿no? Yo creo que lo que quedó el otro día en la discusión con Axel fue esa. Es decir, Axel, yo conté una charla que tuvo conmigo, que él me discutía y me decía, no, Roberto, yo tengo que mantener subidas hasta las tarifas hasta que Vaca Muerta funcione para que se desarrolle la industria. Y estos tipos tienen el petróleo ahora, que ya lo tienen, y nosotros estamos pagando la nafta como si fuéramos, no sé, la nafta más cara de toda Latinoamérica. Bueno, ahí están los dos proyectos de país. Sí, fue interesante, creo que fue el lunes, que Axel comentó justamente la importancia estratégica de tener Vaca Muerta, pero que se use efectivamente como una herramienta para poder diferenciar el precio local del precio internacional. Porque Argentina termina teniendo una de las naftas más caras de Latinoamérica, principalmente por el impuesto al combustible, que es un impuesto que volvió a activar este gobierno. En la última etapa de la gestión del Frente de Todos se había congelado porque estábamos en una espiral inflacionaria y bueno, se trataban de controlar algunos precios, el impuesto al combustible se dejó bastante pisado, entonces este gobierno cada 3 meses venía actualizándolo. Ahora lo que dice es, no lo vamos a seguir actualizando. El tema es que de las 2 lucas que sale ahora la nafta super, 900 pesos son impuesto al combustible. Claro, que es para hacer rutas. Supuestamente. Claro. Che, una nota que sale en el Financial Times hoy, yo digo, los escándalos que va a haber en el mundo,
es que el corredor de bolsa de Peter Hegseth, el tipo es el ministro de Guerra. Es ese que dice bestialidades, qué sé yo, que los vamos a matar a todos. Sí, tatuado. Compró un fondo de defensa. El tipo hizo una compra antes de la guerra para ganar guita con la guerra. Y lo está denunciando el Financial Times. Es un escándalo. Son unos ladrones. Pobre de Adorni se compró un departamento en Caballito. Pero estos juegan con el mercado financiero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué haces, Luis? Bien, muy bien. Adelanto exclusivo que te voy a contar para vos y para los oyentes del Destape del programa de la cornisa de esta noche. Que me imagino bien. lo estaban esperando. No pude dormir anoche. Bueno, todo sobre la operación en contra del jefe de gabinete. ¿Cómo una operación? ¿Sabés con qué rima gabinete? ¿Con qué? Con soquete. Casi entras. Casi Atención, que está involucrado el movimiento feminista detrás de todo esto. No te hagas, Candelaria Boto. No te hagas porque somos pocos y nos conocemos mucho. ¿Cuántos son ustedes? 35. Ya te ganamos. Tenemos los datos de las 2 jubiladas que le prestaron el dinero al ex vocero. Bueno. Esa es una primicia. Ahora sí, Luis. Bueno, ¿viste? Yo hago periodismo serio. La señora Carmen, por ejemplo, militante libertaria desde el 45. Desde el 45. La señora guardó peso por peso su jubilación desde que tenía 18 años. ¿Sabes que no me dan los números, Luis? A mí tampoco. No importa. Lo que pasa es que la semana pasada le agarró Alzheimer y no se acuerda de nada. No es joda, lo estaban diciendo en redes eso. Mira vos, no sabía. Mira, me acabo de enterar. ¡No sabía! Echen al guionista. Además, es el mismo modo con el que María Eugenia Vidal se compró el departamento de $1 millón en la isla de Recoleta. Sí, sabemos, sí. A Manuel lo persiguen por hombre. ¿Entendés, Candel? Está distraída. No. Lo repito para que quede claro. Me cuesta escucharte un poco. A Manuel lo persiguen por hombre. Porque es lo mismo que María Eugenia Vidal. Pero si todo arrancó con la esposa. Mujer. Bueno, no, ahí entra el complot. Claro. Malena Pichot. ¿Qué? Dora Barrancos. Candelaria Boto. Lali y María Pauta Santillán. Toda la legal operación se hizo ante escribano público, el doctor Juan Carlos Traspapaleo. Es un departamento humilde. Tenemos las imágenes para mostrar esta noche. 12 habitaciones con kitchenette. Imagínate cocinar un bife ahí. Tenés que llamar a los bomberos. Me da pena, Adorni. A mí también. Al hijo más chico le dicen humo por culpa de eso. Contrafrente. La única vez que entró el sol fue cuando lo estaban construyendo. Antes que hagan el tercer piso, claro. Además, es mentira que Manuel Adorni tenga una casa en Punta del Este, un yate y un BMW. Pero eso nadie lo dijo todavía. Nadie lo dijo todavía. Para. El BMW tampoco. ¡No! Patente AB2455. No, eso no, para. Lo estás mandando en cana, Luis. Si no le pueden consultar a la inteligencia artificial, si no me creen a mí. No, pero la mía no. Y la tuya, Roberto, la gratuita. No, el Babi no. Ahí la prendo, para, Ahí va, para. Tarda en arrancar, Es un fax, boludo. Hay que reiniciar ahí. ¿Qué pasa, gordo? Escuchame, tengo 300 empleados ahí. ¿Para qué me despertaste ¿Por ahora? qué? ¿Por qué me ponen al Babi en la IA mía? La voz de Babi que viene con la versión gratuita de la IA, gordo. Si bueno, no pagala. no puedo pagar, es muy cara la IA. Bueno, entonces bancarte mi voz y este auspicia esta información de la inteligencia artificial, Casa de Cambio, las octogenarias bondadosas. Te prestamos plata y no preguntamos detalles. Se hace la operación y acá no ha pasado nada. Bueno, hoy mi inteligencia artificial, Adorni, es inocente, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
Adorni está más sucio que una papa. Tiene más propiedades que la semilla de Kia. Todo trucho. Ni robar sabe, es un boludo bárbaro. No, apaguen esta mierda. Perdón, Roberto, ya te llamo. Chao. Che, bueno, hay gente comprando contado con liqui. Contado con liqui es para sacar la plata afuera, para llevársela. Así es, dólares. Se registró ayer, vamos a ver qué pasa hoy, que es el último día del mes, ¿no? Pero ayer se registró el monto operado más alto a lo largo de todo el mes. Esto fue 264 millones de dólares. Guita, para un solo día es mucha guita. Es mucha guita. En el mes son 4.300 millones de dólares, los que ya si lo anualizamos, te da 50.000 millones de dólares de fuga por año. Bueno, primero, ¿esto qué es? ¿Vas con pesos al mercado de capitales porteño? ¿Comprás un bono con pesos? Lo transferís a Nueva York, lo vendés en Nueva York contra dólares y acreditás los dólares en una cuenta bancaria en Nueva York. Ese es el mecanismo que te permite sacar dólares de la Argentina. Tenés pesos, los pasás, compras un bono, el bono lo vendés en Nueva York, te dan dólares, lo depositas en una cuenta. Uno va observando la curva diaria a lo largo de todo el mes y ves que empezó en el orden de los 200 millones de dólares y terminó en 264. Quiere decir que día a día se fueron operando más, se fue operando más. Está la otra operación que es el MEP, que ahí es comprar dólares en el mercado de bursátil, pero dejarlo acá en Buenos Aires. Sí. Ahí se operaron otros 6.400 millones de dólares. En total, en el mes se dolarizaron unos 11.000 millones de dólares. Es un montón. Lo significativo de esto es cómo fue creciendo, Roberto, porque las operaciones a lo largo del mes, todos los días, registraban un poquito más. Y cuando parecía que podía estabilizarse en un nivel de 210, 215, vino el último pico que se registró el viernes y el lunes. Y ese pico está asociado también con el contexto internacional mucho más complejo y mucho menos favorable a los mercados emergentes. ¿Qué pasa? El que trajo dólares a la Argentina para participar de la carry trade, de la bicicleta financiera, está evaluando que es momento de llevárselo. Claro. Hay que consolidar las ganancias e irse. Tuvieron un gran primer trimestre. Bueno, pero a la guerra le imprimió otra volatilidad, ¿no? Pero lo que me llama la atención, ahí te consulto, el precio del dólar, que se mantenga tan bajo. No, bueno, ayer subió, el CCL subió casi 1% ya. De todas maneras, es cierto que el dólar comparativamente, si lo actualizás por inflación o si lo medís por inflación, está mucho más barato que hace un año. Y eso es lo que te favorece las operaciones de carry trade. Si vos venías con dólares, los vendiste, hiciste peso, hiciste tasa en peso, hoy comprás mucho más dólares, no solo porque la tasa de interés fue superior en pesos que en dólares, sino porque además el dólar está más barato nominalmente. Es que el carry trade, la bicicleta financiera, necesita dólares baratos. Necesita dólares baratos, si no, no funciona. Y estas son operaciones que están al margen de lo que es el mercado de cambios oficial que informa el Banco Central. El viernes se conocieron los datos que corresponden a febrero del mercado oficial de cambio. Y ahí el Banco Central dice que las personas humanas compraron 2.000 millones, 1.980, 2.000 millones de dólares a lo largo de febrero, pero que los usaron para pagar cuentas, que los usaron para pagar la tarjeta, que los usaron para pagar el turismo, que los usaron para pagar deudas, que lo usaron de varias maneras y que solo 200 millones de dólares fueron lo que se conoce como formación de activos externos o ahorro propio en dólares de los argentinos. Ahora, estos 264 millones de ayer y estos 4.300 millones a lo largo del mes, eso es ahorro propio. Eso es todos fondos que se fueron del país. Claro. No hay otra forma de mirarlo. No están más dentro de la economía argentina. Hoy cierra el mes, hoy tendremos el balance consolidado, pero claramente se vio esta progresión a lo largo
del mes de una mayor demanda de dólares financieros y una mayor demanda pese a que en estas últimas 2 jornadas incluso subió más el dólar oficial, que subió 2% ayer, y subió el dólar financiero, que subió 0,8 o 1% según cuál tomes. Muy bien. Sigue subiendo la morosidad, además. Sigue subiendo la morosidad. Sí, tengo en la placa 2 un mapa que lo muestra separado por provincias, este gráfico del Instituto Argentina Grande, que me parece interesante porque muestra la situación que teníamos en febrero de 2024, este mapa de la Argentina, donde había ciertos niveles de morosidad, pero la verdad es que eran niveles de morosidad menores. Hay que decir que en nuestro país los niveles de morosidad suelen ser bajos, no somos un país que esté acostumbrado a niveles de morosidad altos, porque también nuestro mercado financiero y bancario sobre todo es muy chiquito, no es un mercado bancario que tolere niveles muy altos de morosidad. Digo, cuando hay problemas de morosidad empieza a haber problemas en el crédito. Pero acá vemos la imagen justamente de febrero de 2024 a enero de 2026, ambos periodos dentro de la gestión de Javier Milei, pero lo que se ve justamente, bueno, el proceso de endeudamiento del 2024 que se empieza a complicar en 2025 y empieza la situación de no pago y por ende de morosidad de las familias. Hay un empeoramiento en toda la Argentina, claramente, es lo que muestra el mapa, pero algunas provincias mucho más afectadas que otras. Pienso, por ejemplo, en Santa Cruz, que pasa del 4,4 al 17,3%. Bueno, Santa Cruz es una de las provincias también más afectadas por el desempleo. Tiene que ver con el cambio en el foco de la provincia. Se dedicaba principalmente al petróleo. El petróleo se está yendo únicamente, casi de manera exclusiva, a Vaca Muerta. Entonces generó un montón de personas que perdieron su fuente de trabajo, creció la morosidad y es una de las más altas del país. Obviamente también la provincia de Buenos Aires, que pasa del 4,4 al 16,7%. Y bueno, particularmente el centro y norte del país también más afectado por esta problemática de la morosidad. Después, en la placa 3, si vemos los tipos de créditos, también nos dice algo en relación a, bueno, quiénes son las personas que efectivamente no están pudiendo pagar esos créditos. Hay una línea verde que casi no se ve en el gráfico, pero que está porque está muy por abajo, que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios siguen teniendo un nivel de morosidad bajísimo, porque obviamente son los créditos más exigentes en términos de requisitos. Perdés la propiedad, además, si no la pagas. Sí, pero además para entrar a ese crédito, vos tenés que demostrar que tenés ingresos estables, tenés que demostrar que casi que tus familiares tienen ingresos estables. No es como un Mercado Pago que vos haces 2 clics y te dan la guita. Exacto, o un préstamo personal, ¿no? Que uno entra a home banking y algo te ofrecen a alguna tasa de interés. Entonces se empieza a aumentar esa morosidad con los siguientes créditos. El más alto, esa línea que se dispara para arriba, tiene que ver con los créditos personales a las familias. Incluso es más alto que el de las tarjetas de crédito. O sea, la gente no está pudiendo pagar los préstamos personales en mayor medida que la tarjeta de crédito, que es lo que le sigue. Obviamente. Tengo un momento. La tasa de interés de la tarjeta de crédito, hay bancos que están cobrando 200%. Sí. Bueno, si vos cobras 200%, la mayoría no te va a poder pagar. Es usura eso. Bueno, ya no está más regulado. Eso fue una de las primeras cosas que desreguló este gobierno. Antes se regulaba la tasa de interés. Porque además si vos no regulás, entras en un círculo vicioso donde decís, bueno, hay una cantidad de gente que no me puede pagar. Como no me puede pagar, yo subo la tasa para cubrir la pérdida esa. Entonces, como subo la tasa, hay otra gente que tampoco me puede pagar. Claro. ¿Sabés qué está pasando? No en el caso de las familias que no pueden, pero en el caso de las empresas, que también le impacta esa suba de tasa que vos estás describiendo, están tomando créditos en dólares. Y en la última semana se disparó la cantidad de créditos en dólares que tomaron las empresas, pero no para hacer carry trade, que es la famosa operación, sino para financiarse en pesos. Como no pueden acceder al crédito en pesos porque la tasa es exorbitante, van y le dicen al banco, dámelo en dólares, vendo los dólares y Dios proveerá que pase con el dólar. Es difícil, el Dios proveerá porque es una situación... Por ahora no está proveyendo. No, y lo peor es que cuando uno ve el gráfico, creo que son esos gráficos que son muy fáciles de leer porque se identifican claramente las tendencias. Vos hasta febrero de 2025 tenés una situación que uno podría decir normal, ¿no? Como que la línea va más o menos en sintonía. Y después tenés un crecimiento que es exponencial. Y estamos hablando de personas que están en situación de morosidad, o sea, que no están pudiendo pagar los créditos. Y vos no tenés en el escenario nada que
mejore los ingresos de las personas. Entonces la pregunta lógica es cómo van a poder regularizar esos créditos las personas en un contexto donde, bueno, las tasas de interés son de usura y en un contexto donde, bueno, no parece haber otro... sale el economista decir driver, pero no parece haber otro motor de crecimiento de la economía. Y esto tiene que ver, obviamente, no solo con el bolsillo de las personas, tiene que ver con la salud mental de las personas. Es muy angustiante estar endeudado, realmente es muy angustiante. Y yo no quiero mezclar peras con manzanas, pero es parte de las crisis económicas también la angustia colectiva y también los problemas que parecen a veces implosiones, que tienen que ver con el aumento en la tasa de suicidios, y a veces explosiones, que es gente que se desquita con el resto. Claro. Te cuento una cosa. Sí. Está por salir este viernes en Nature. Hay un embargo, o sea, por eso no lo pudimos publicar todavía en nuestro portal. Contá todo. Un estudio en 34 países que codifica lo que se llama exposomas, o sea, todos los factores externos que tienen que ver con nuestra salud cerebral, que no dependen de los genes, que no dependen de una patología. Bueno, la salud social. La incertidumbre, el bajo nivel de la democracia están entre los principales factores que hacen envejecer nuestro cerebro. Me decía un médico el otro día que había ido a un congreso, tiene que ver con esto, internacional, y donde están subiendo factores que tienen que ver con el estrés, ese tipo de cosas, como la hipertensión, la glucosa, qué sé yo, que suben funcionalmente, es decir, que por más que vos no tengas un problema físico, suben y lo funcional después te genera un problema físico. Claro. Dice que el porcentaje de personas que están teniendo hipertensión, glucosa y otras cosas que no me acuerdo, y lo relacionan con lo que está pasando la contaminación del aire, por supuesto, las temperaturas extremas, todo eso influye. Pero lo que llama la atención es que particularmente la incertidumbre socioeconómica, el bajo nivel de la democracia, percibido por las personas, hacen envejecer más tu cerebro, nada menos, Mirá vos, que es justamente lo que está motorizando todo este crecimiento de las enfermedades, las demencias. Y por eso los países de la región y los países más desfavorecidos tienen tasas de demencia asociada con el envejecimiento mucho más alta que los países si te metés en una deuda, que después pagás con otra deuda, y sabes, vas haciendo esa bola, es una cosa muchos mental. De los que van a Galperín ya van porque están endeudados con el banco, no pueden pagar más, van a Galperín que te la da en el momento, y Galperín te mata, Galperín te cobra 1000%. Totalmente, pero además son personas que, no sé, les debe pasar porque el nivel de endeudamiento es muy alto, deben tener personas endeudadas en sus entornos y son personas que se van a dormir todas las noches pensando en cómo van a pagar las deudas. ¿Cómo van a pagar las deudas y cómo van a pagar los gastos corrientes? Porque las deudas no se dan en un parate del tiempo y espacio, no. Las deudas, vos tenés deudas y tenés gastos encima. Y no sé, pienso en los trabajadores de Uber, de Cabify, que encima que están laburando 12, 14 horas, cada vez que van a cargar nafta, les aumentó la nafta y no aumentó la tarifa de las aplicaciones. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que están crujiendo por abajo, que muchas veces se dan en formato de implosión, pero que lo más preocupante es que no hay ninguna política pública pensando en esto. No hay ninguna política, no hay una línea del Banco Nación que diga, bueno, te da una tasa financiada para que vos puedas salir de la deuda. Claro. ¿Qué es lo que se pensaba? Bueno, van a hacer algo más allá de la macro para salir el problema de la morosidad. Y no lo están haciendo. O sea, la política pública la maneja Galperín. Pareciera que sí, y es un problema eso. Porque... Ojo, no es joda, en serio, porque si son tan amigos con Galperín, a Galperín no le conviene que el gobierno salga a salvar a los morosos. No, pero acá está siendo el prestamista de última instancia, el usurero de última instancia. Contaba ayer Nacho Levy, que vino a Batalla Cultural, que en los barrios populares encima tenés el prestamista que está vinculado al narco y que hace todo mucho peor. Claro. Bueno, en este contexto sale el Banco Nación a hacer política procíclica, dándote un crédito a hasta 20 y pico de cuotas con una tasa de interés baja. No tiene quien lo tome. Para consumo, decís vos, sobre las 20 cuotas. Entonces, están intentando reactivar la actividad
con créditos del Banco Nación. Primero, el Banco Nación, por más que sea el principal y el banco más grande del sistema financiero argentino, es minúsculo en relación al tamaño de la economía. No, es decir, la cantidad de créditos que puede otorgar no va a mover el amperímetro. Pero además, no tiene clima de actitud del consumidor de ir a endeudarse, porque está el que lo hacía ya está endeudado. Sí. Y si toma un crédito es para refinanciar, no para... El monto es chico, además. El monto disponible es chico. En general, sí, aparte, son estatales, discúlpame. Sí, en general son estatales los que cobran en Banco Nación, o los estatales que cobran en Banco Nación, que tienen los sueldos, son los peores, ¿no? Los que más han perdido en los últimos 2 años. Sí, a mí me preocupa en términos ya no solo de la macro, sino esto de la salud mental y de la salud social, la narrativa también. Porque uno cuando escucha a los sectores cercanos al gobierno, incluso al propio gobierno, lo que te dicen es, lo que pasa es que en la Argentina la gente estaba acostumbrada a sacar créditos, mirar la cuota y pensar que la cuota se iba a licuar por la inflación. Entonces, esa narrativa que es, bueno, la culpa es tuya. ¿Por qué? Bueno, porque te endeudaste de más. A ver, todas esas narrativas que han inventado, como si antes la inflación fuera el 100 y ahora se creyeron el 7.000%. Sí. La inflación normal, en los 4 años de Alberto, se movió el 4,5%. Hizo un pico en los últimos 2 o 3 meses con la elección. Y la inflación de esto es del 3,5%. Entonces no hay un cambio para que cambie una conducta económica de la gente. Pero además una cosa es sacar un crédito para comprarte un auto, para comprarte una heladera, digo, depende del segmento en el que estés, pero una cosa es sacarte un crédito para consumir y otra cosa es sacar un crédito o no poder pagar la tarjeta porque compraste la compra del supermercado. Claro. Que eso es la situación que vivimos en 2025. No fueron créditos de consumo, fueron créditos de electrodomésticos básicos y créditos mucho de tarjeta de crédito. Qué fuerte que todavía, viste, cuando uno mira las encuestas y, che, bajó a 37. Es un montón 37 para la situación económica social. Bueno, Trump está en 17. ¿Cómo? Trump está en 17% de imagen positiva. No, esa es la diferencia entre positiva y negativa que tiene, menos 17. Menos 17 es la diferencia. No, claro. 37 es 37 un mide piso, Trump también, ¿eh? 37 es un piso igual bueno. ¿Del antiperonismo, decís vos? No, digo, me parece que es un piso para un presidente que hizo todo lo que hizo. Es buen y va piso. 2 años y medio de gobierno, es alto el piso. Claro. Sí. Puede, tiene un digo, montón. lo pone competitivo para una elección, un piso de 37. Sí. Ahí podemos ver la placa 3 que pedí que Serrano Mansilla hoy hizo, hace siempre, estas cosas de juntar todas las encuestas que vienen saliendo y hacer el promedio de cuánto da. Hay algunas que le da mejor, hay otras que le da peor, y le está dando un piso de aprobación de 38,8, como dicen ustedes. Es alto, pero mirá el declive, ¿no? Mirá el declive, está llegando a su piso, más bajo que antes de las elecciones, cuando lo salvó Trump, 38,8, y está muy alta la negativa, 57,7%, ese es el promedio de las encuestas, pero como dicen ustedes, sigue siendo alto. Para cómo está la situación. Oye, espera. La hiper de Alfonsín fue 3.500%. ¿Cuánto sacó Angelos, el candidato de Alfonsín? 30 y pico, ¿no? 38. Pero era un sistema más bipartidista que quizás el de hoy, de todas formas, quizás se polariza, ¿no? En esta elección, pero tenía otra característica el sistema político. Esa es otra gran pregunta. 38% que va a votar en contra del peronismo. Yo lo que digo es que el antiperonismo más o menos mide 40 puntos. Acá hay un partido único. ¿Vos estás a favor o en contra del peronismo? Qué fuerte. Y él está adoptando el discurso antiperonista, ¿no? Cada vez más. Sí. Todo esto de sale el Cuca, los K, el riesgo Cuca. En la placa 2 vemos que me llamó la atención esto de que sacó CB Consultora, que es cercana al oficialismo, podríamos decir, que por primera vez yo veo que simulando una PASO, hay 4 candidatos pusieron. Kicillof, claro, Cristian Boutier. Boutier que pegó, pese a que había perdido el oficialismo en la provincia de Buenos Aires en septiembre, fue el único que dijo va a ganar en octubre. Mirá vos. Ahí está diciendo que la suma de los candidatos del PJ da más que la suma de los candidatos de la Libertad Da más que la suma Avanza. de los candidatos de la Libertad Avanza, 37 a 36,1. Yo es la primera vez que veo esto. Es cierto que mide 4 del peronismo y solo 2 de la Libertad Avanza, pero es llamativo, ¿no? Sí, pero todos los que miden de la libertad del peronismo están dentro del peronismo.
Sí, hoy Pichetto está dentro del peronismo. Sí. Guarda que María Eugenia Vidal te agarra motivada. Sí, es raro esa inclusión de María Estábamos Eugenia Vidal. viendo recién un título de Le Monde que dice: Ucrania ataca el principal activo de Rusia al atacar puertos petroleros. Es decir, están todos pegando ahí, están todos pegando en el petróleo. Sí, es parte de la estrategia de Estamos hablando de la esta otra guerra ahora, ¿no? De Rusia y Ucrania. Sí. O sea, Europa le dijo a Ucrania: deja de bombardear los puertos petroleros porque no te vamos a poder bancar. Claro. Porque Europa depende de esos puertos petroleros rusos para abastecerse con esa famosa flota negra, ¿no? Lo loco es como estos conflictos, porque los cambios internacionales, los cambios de régimen, estoy hablando, digo, pasar, por ejemplo, del patrón oro al patrón oro-dólar y después solo al dólar como medio de intercambio global, se da siempre con algún conflicto, no es algo que se define en una mesa y de repente todos los países al otro día, bueno, dejamos de usar el oro y demás. Y este momento de tanta conflictividad en el comercio internacional, que es lo que si se quiere sustentaba el patrón dólar, o sea que todos los países tengan reservas internacionales en dólares, bueno, si Irán, Rusia, China avanzan en este comercio en otras monedas, bueno, le quita ese poder relativo al dólar y podríamos estar atravesando un cambio en ese régimen internacional. Acá me dice un consultor bien importante de la Argentina, dice: tenemos dos problemas, se está desatando la Tercera Guerra Mundial y pero lo más grave es que el emisor de la moneda mundial dejó de ser un socio comercial confiable y un socio político confiable. A ver, en serio, es difícil por ahí de explicarlo el tema, pero que Estados Unidos se pelee con Inglaterra, con Francia, con Italia, sus aliados de la Segunda Guerra Mundial hace 70 años. Claro, el tuit de ayer de Trump diciéndole: vayan ustedes ahora y agarren el petróleo si pueden. Yo como que no tengo nada que ver, ya me lavo las manos. Si ustedes quieren petróleo, vayan a buscarlo al estrecho de Hormuz. Me parece que ahí... Parece un chico enojado Trump con esas declaraciones. Es un chico enojado, pero ahí también te da la importancia de la autonomía de los países, ¿no? Porque Pedro Sánchez, al fin y al cabo, que fue el que más se plantó en el contexto europeo, diciendo, bueno, vos no vas a usar mis bases. Después podemos discutir qué tan efectiva fue esa declaración o no. Bueno, termina teniendo alguna prioridad en el pase de los barcos españoles, o por lo menos Irán quiere dar esa señal. Entonces hay algo en este mundo más conflictivo donde tu autonomía, tu soberanía, tu decisión sobre lo que pasa dentro de tus fronteras pasa a ser cada vez más importante, y lo digo con mucho dolor porque nuestro presidente es Javier Milei. Che, estoy viendo un tuit del Destape y hay una clase pública de filosofía en la cuadra de Adorni ahora, en este momento. Qué complicada, que la tiene Adorni. Y este tema de que me dicen a mí que Milei no lo echa porque dicen que después van por él. Sí, lo van a tener que investigar por lavado. Porque si es cierto que escrituró por $200.000 pesos, $200.000, la propiedad que vos contabas compró en $400.000, que es una práctica, digamos, bastante habitual, ¿no? Sí. Escriturar por menos del valor de mercado, pero en el caso de un funcionario tiene una responsabilidad más alta. Otros que tienen olfato son los jueces, ¿no? Y ayer fallaron contra el gobierno la reforma laboral y hoy fallaron contra el gobierno la ley de financiamiento universitario. Bueno, y además en la causa Adorni están pisando el acelerador también. No, en la causa Adorni es una velocidad increíble. Nunca vi una cosa así. Se adelantan al hecho casi. El hijo dice: yo creo que este tipo se va a comprar otro departamento. Bueno, pero investiguémoslo. Él mismo da las pistas. Dice: no, yo no vivo en la casa de Pilar ni en la de Martínez, yo vivo en la de Caballito. Es como, bueno. Hay dos enemigos públicos, el Chiquitapia y Adorni. Ahora Adorni. No, en serio, porque me superan, ¿viste? Yo no lo quiero a Adorni, pero es raro que yo tenga en el home 4 notas contra Adorni. Me llama la atención, no sé. Sí. Y además, en serio, hay un problema con Lijo y eso. Yo no sigo mucho la interna judicial por el nombramiento de Máiquez. Creo que ahora nombraron al hijo de Rosati. Mandaron el pliego. Sí, el pliego con el hijo de Rosati. Sí. El hijo de Rosati, en los primeros 60 pliegos está el del hijo de Rosati mandado por Máiquez al Senado. Pero hay una guerra judicial ahora también, aparentemente. Sí, hay dos líneas. Como siempre, en la justicia hay internas y ahí hay dos líneas. Hay una, la del hijo, más cercano a un sector también de los servicios de inteligencia, pues aparecen en algunos con Lorenzetti, ¿no? Dijo Lorenzetti. Claro, y esos están ahora enojados porque
no son de la misma línea que Máiquez, y Máiquez avanza en sus posicionamientos y en ubicar a distintos juzgados ahora a otros jugadores. Aparece el hijo de Rosati, la mujer de Martínez de Giorgi, todo ese pliego. Bueno, los que lo conocen van punteando ahí las distintas candidaturas. Bueno, ayer escuché a Pani, hablaba también de una ex mujer de Máiquez en los posibles candidatos. Una secretaria del juzgado de Ercolini. Todos esos van en los pliegos que está mandando Máiquez, que si de algo conoce, es de eso, y es el primer laburo que se puso a hacer, ¿no? Agarrar de cada terna cuál es el mío y te... Acaba de nacer otro conflicto, quizá el más importante de todos. Hay una pelea en este momento en X entre Samid y Chilavert. Samid le publica aparentemente en la cancha de Vélez, dice: Chano logró lo que Chilavert nunca pudo, llenarla. Y Chilavert le contesta a su estilo: Samid, tú no has ganado nada. Los de Vélez somos grandes sin ayuda de nadie y no robamos ganado. Y Samid le contesta: el flaco Menotti estaría orgulloso, Chilavert aprendió a leer y escribir. No, es espectacular. Es el LAM que queremos. Yo, si Samid y Chilavert quieren hacer un programa de televisión juntos, yo les doy el espacio. Sí, la verdad que sí. Che, un dato que leí en la nota de Nora Bar, y que, a ver, siempre la inversión en tecnología, desarrollo, viene de la mano del Estado. En general, las grandes cosas se han hecho siempre de la mano del Estado. Y después sigue con los privados. Ahora, nosotros sabemos que hay una retracción en el Estado que prácticamente se retiró. Y lo que nos cuentan ahora, y la novedad, es que también se están retirando los privados. Bueno, sí, por primera vez en 20 años cayó el empleo en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, que es como se lo denomina en el ámbito privado, también en el ámbito privado. O sea que el relato, para volver a esta narrativa, el relato de que serruchamos el Estado pero engrandecemos la nación, porque y lo mismo las críticas de quienes dicen los ñoquis dejen de vivir del Estado, váyanse a trabajar al privado, bueno, medio difícil, porque también en el sector privado baja el empleo, ¿no? Es un estudio del grupo EPC. Tenemos una placa, o la placa gris, que muestra que va todo para abajo. El empleo, los sueldos también bajan, la inversión baja, y baja incluso el balance, es desfavorable entre lo que se exporta y lo que se importa. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay exportaciones de tecnología, se abrió tanto la importación que pasó a ser 26%, claro. Tenemos la placa 2 Mirá que vos, muestra... ¿no? Uno yo no me lo hubiera imaginado que el tipo de cambio genera este tipo de cosas, ¿no? Que importes ciencia y tecnología en vez de exportar, claro. Argentina es una exportadora a Latinoamérica de ese tipo de cosas. La Argentina está hoy, digamos, después de haber crecido entre 2019 y 2023, creció un 36%. El empleo en el de I+D en el sector privado hoy está 2,2% por debajo. Es la primera caída, como decíamos, en el nivel de empleo del sector en 2 décadas. También los salarios bajaron y ahí se ve la inversión privada, cómo había crecido, esas barritas celestes, en los años previos a esta nueva gestión, y empezó a bajar, una novedad. Pero se suponía que era un sector, el de los servicios tecnológicos, en que muy privilegiado, ¿no? Claro, que este gobierno dice que es uno de los lugares donde se van a generar empleo, de su modelo, supuestamente. Después tenemos la placa 3, que muestra la inversión privada en comparación con otros países. Muy por debajo, la placa 3, muy por debajo la inversión privada de la Argentina con respecto a otros países. La superan ampliamente, queda chiquitita. No sé si la podemos mostrar o bueno, seguimos adelante. El empleo en el sector privado, también la placa... Esta es investigadores en el sector privado sobre el total.
La Argentina está ahí, 11,2. Veamos, por ejemplo, Corea del Sur, el 81% de los investigadores trabajan en el sector privado. Corea, ¿no? Chile, fíjate. Sí. No, estamos realmente retrasándonos en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de conocimiento. La placa 5 que muestra las exportaciones de sectores intensivos en conocimiento, como decíamos recién, están en un balance desfavorable, bajaron mucho. La placa 6, empleo en I+D privado, como porcentaje del empleo total, también baja. Y la placa 7, que muestra justamente que el sector privado, bueno, emplea muy poquito. Se repitió esta Está bueno el gráfico de los países igual, porque muchas veces cuando se piensa en los formatos o en los modelos de países que se han desarrollado, bueno, Corea del Sur aparece, ¿no? Más allá de que no se tiene en cuenta el proceso político que tuvo Corea del Sur. Sí se ve en claro, bueno, qué rol le da la investigación en el desarrollo a la ciencia y a conducir esa industria que ya no es la industria del siglo XX, sino que es la industria del siglo XXI. Bueno, lo que tienen en común todos los países desarrollados que uno analice es que hay una fortísima apuesta a la investigación y desarrollo. Claro. Y por supuesto, la innovación viene después de una apuesta a la ciencia básica, porque no hay innovación sin ciencia básica. Y tengo algunos datitos más. La I+D privada está concentrada en torno de las grandes empresas invierten el 87% de lo que se invierte en este país. O sea, un puñadito. Wow. En la Argentina, un puñadito. Y 3 sectores concentran el 75% de la inversión, ¿no? La verdad, esto viene digamos, a poner la frutilla de un postre nos indigesta con respecto a lo que es inversión en conocimiento. Hay dos cosas. Es obvio que no se va a invertir porque no hay un norte, uno no ve en el futuro inmediato que vaya a haber más consumo en Argentina, y después el tipo de cambio que hace que si lo podés importar, qué sé yo. Y si me permitís, solo un datito a propósito de lo que domina la agenda informativa, que es la tragedia escolar. Sí. Quiero mencionar que la Argentina, la OMS indica o sugiere a los países que inviertan el 10% de su presupuesto en salud mental. La salud mental es una de las prioridades absolutas, no solo acá, sino en el mundo. Bueno, invierte el 2%. Y además destruye lo poco que había, como vimos con el Hospital Laura Bonaparte, despide personal. El otro día un médico me explicaba, dice, el cerebro utiliza el 20% de la energía que generamos en el cuerpo, ¿no? Podés saber mucho más de eso. Dice, ahora, como estamos estresados y estamos mal, qué sé yo, eso le quita energía al resto del cuerpo, y al resto del cuerpo le falta, en términos de energía, no sé, glucosa, un montón de cosas que conforman eso, ¿no? Mirá la cantidad de problemas que se generan y que uno no conecta, ¿no? Bueno, que no se da cuenta. La salud mental es la principal causa de discapacidad y falta de pérdida de días laborales en los países en general y acá también. Claro. Y los chicos, la juventud, son, según un estudio muy amplio de la Organización Mundial de la Salud, el grupo más solitario del mundo. No. Bueno, el caso del chico ¿no? Hablábamos con el abogado de la familia ayer en Palo y Zanahoria y nos comentaba, bueno, que era un chico bastante solitario, que estaba muchísimo con la computadora y con estos juegos de tirar tiros, que son básicamente lo que está todo el día. El chico ya se había tratado 2 veces, se había provocado autolesiones, nos dijo, en los brazos. O sea, había un antecedente de salud mental que... Ahora, más allá del caso individual, que uno no tengo puede que ir a la juzgarlo, Rosada, ¿no? Discúlpenme que lo tengo a Jonathan Eguier. Sí, hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Y a todo el equipo del Pase, los estaba escuchando ahí atentamente. Bueno, acá le quiero llevar tranquilidad a toda la población. Adorni ha sido ratificado, va a seguir en el cargo. Es una conclusión que se sacó ayer en la mesa política, en la reunión de mesa política, hoy comunicada en off por algunos integrantes del gobierno. Adorni sigue pese a las últimas apariciones de ayer. Recuerden que yo la semana pasada les conté que Adorni se juntó con Karina Milei, con Javier Milei, y les prometió que no había más nada. Le dijo, ya está,
se terminó, no hay más nada. La verdad es que todavía no apareció ningún departamento nuevo, y eso es cierto. Sí aparecieron, insisto, nuevos datos oscuros, opacos, de cómo se consiguieron, cómo se logró comprar ese departamento. Eso apareció ayer, nosotros lo venimos tratando hace un tiempo. El tema de las señoras, las jubiladas, ayer lo amplió muy bien el diario La Nación con una nota de Ignacio Grimaldi. Adorni sigue en el gobierno. Por ahora no apareció más nada. A mí me contaban este fin de semana... Son dos cabos sueltos esas señoras, ¿eh? Sí, ojo con esas señoras, porque las contactaron y les dijeron: yo a Adorni no lo conozco, no sé nada. Bueno, hay que ver hasta dónde llega la declaración jurada sobre este tema y hasta dónde llega la investigación judicial. Recordemos que Ariel Lijo se tomó licencia por una semana, quedó el fiscal Gerardo Policita a cargo. A mí me contaban este fin de semana sobre este tema del no hay más nada, que hay algunas grabaciones filmadas de Adorni entrando a una casa en Martínez en diversas oportunidades. Las tiene una persona guardada. Una casa de la puta madre, que debe valer un millón y medio de dólares, claro. Cerca de la casa de Macri. Con un montón de seguridad y qué sé yo. Sí, a ver, no sé, ¿me escuchan ahí? Que se me cortó. Sí, no sé si se me está escuchando. Sí. Ahí está. Acá estoy. No, a ver, lo que me ratifican a mí es que esa casa no pertenece a Adorni. O sea, esto hay que despejarlo. La casa no está a nombre de Adorni. Sí que él fue en algunas oportunidades. Insisto, me dicen que hay filmaciones de él entrando en algunas oportunidades a esa casa en Martínez. Bueno, habría que empezar a escarbar ahí de quién es, qué tiene que ver con la órbita libertaria, qué tiene que ver con Adorni, qué tiene que ver con este caso. ¿Lo ven entrar tocando el timbre o abriendo la puerta con la llave? A mí me dijeron, lo vimos ingresar. No sé si tocó el timbre y entró o ingresó de una. Esa es una buena pregunta. ¿Querés la para foto hacer del auto de Adorni estacionado en la puerta? Yo sé todo lo que pasa en Martínez. En un rato te lo resuelvo. Bueno, porque es un cabo suelto también que está. Se dice que es de un empresario cripto, ¿no? De un empresario que trabaja con cripto. Es un rumor. Un empresario cripto que fue el que contactó a Adorni para que le habilite la puerta de la llegada a Milei, y que la casa es el pago por todos esos servicios prestados. Está más sucio que una papa. Sí. Bueno, hay que ver cómo crece esto. Que le había dado la plata, entonces. Sí, ayer se develó eso. Nosotros lo contamos acá en el Destape, yo lo conté en la conferencia de prensa también. Una nota de Franco Mirraje de diciembre de 2024 ya daba cuenta de que a Adorni le habían prestado, insisto, su madre, lo repito esto, y además una jubilada de 95 años que nadie sabe quién es. Bueno, ahora aparecieron dos señoras más, mayores de 60 años, con un supuesto préstamo, venta de casa, departamento y demás para que Adorni pueda comprarse ese departamento. Insisto, a ver, no apareció nada más, eso es cierto, no le apareció una propiedad más a Adorni. Por ahora no le apareció ninguna propiedad más, sí aparecieron estos datos de ayer. Insisto, está ratificado Adorni en el gobierno. Ayer vino Peter Lamelas a la Casa Rosada. Algunos se preguntan si no está preocupado el gobierno de Estados Unidos con la situación de Adorni. Sí está preocupado el gobierno de Estados Unidos sobre el tema patentes. Me dicen que ese tema quieren que llegue rápidamente al Congreso de la Nación. Dicen que el mes que viene, en abril, se va a empezar a tratar este tema que tiene que ver sobre todo con los laboratorios. Y ese es el principal problema que tiene el gobierno. Tiene que lidiar, por un lado, entre el gobierno de Estados Unidos y por el otro lado, entre los laboratorios y farmacéuticas. Eso es lo que se va a confluir en el debate en el Congreso el mes que viene, que eso se lo está exigiendo Estados Unidos y el gobierno lo quiere resolver pronto porque es parte del acuerdo que todavía no está sellado. Vieron que el acuerdo con Estados Unidos no está todavía, nadie sabe todavía si está o no está. El acuerdo de Estados Unidos todavía no tiene firma. Lo que me están diciendo es que están tardando en llegar los expedientes de Estados Unidos. Esa es la excusa que dan en Casa Rosada, que tiene que venir un avión con muchos expedientes donde se tienen que dar las firmas acá, que por eso todavía no está rubricado ese acuerdo entre Donald Trump y Javier Milei. Por atrás también hay algunos problemas políticos y de acuerdos, así que hay que ver cómo se soluciona ese tema. Ayer me fui un rato de la Casa Rosada, Roberto. Me fui un ratito. Dije, bueno, me voy, me fui a la Corte Suprema, que está acá cerca. Hubo un acto ayer en la Corte Suprema, importante, donde los 3 jueces de la Corte Suprema
presentaron una acordada donde le recomiendan al Consejo de la Magistratura cómo seleccionar los jueces. Dicen que ahora se dan de manera discrecional por los tiempos políticos. Se le dice, bueno, con este tipo de concursos y demás, ahora va a ser todo más transparente. Esto obviamente sucedía mientras se filtraba que el hijo de Rosati estaba entre los pliegos que mandó Juan Bautista Maíquez al Senado. Bueno, cosas que pasan en la Argentina de hoy. Me decían ayer, porque está cambiando un poco el esquema de poder dentro de la Corte. Recordemos que el esquema era Rosati y Rosenkrantz y por afuera estaba Lorenzetti. Bueno, este proyecto que presentó ayer la Corte fue impulsado por Lorenzetti, escrito por Rosenkrantz, y se había quedado fuera Rosati, que no lo apoyaba a este proyecto. Algunos dicen, algunos malhablantes dicen, bueno, Rosati se está manejando raro y de otra manera con la selección de jueces, por eso no lo apoyaba. Ese es el problema que finalmente, porque esto se da porque la acordada la firman solamente Lorenzetti y Rosenkrantz, no la firmó Rosati. Rosati da como excusa que él es el presidente del Consejo de la Magistratura y por eso, como está de los dos lados del mostrador, no puede firmarla. Bueno, algunos dicen que está empezando a cambiar el esquema de poder, que Rosenkrantz, que generalmente estaba con Rosati, está empezando a jugar en tándem con Lorenzetti. Y esto empieza a hacer ruido, obviamente, dentro de la Corte, dentro del sistema judicial, y también lo está mirando el gobierno, porque Rosati se comprometió con Juan Bautista Maíquez a que el gobierno no le va a tocar la conformación de la Corte hasta que se termine el primer mandato de Milei. Y esto es interesante y es importante. Maíquez se comprometió ante Rosati que Milei no va a tocar la Corte. Recordemos que Rosati no quiere que le toquen la Corte porque le modificaría el esquema de poder, que por ahora él tiene mayoría, es el presidente de la Corte, y además son 2 contra 1, juega siempre el 2-1. El que quería impulsar el crecimiento de la Corte de mayores miembros era Lorenzetti, que actúa en soledad. Bueno, se está dando algún tipo de movimiento dentro de la Corte. Ayer este acto lo impulsaron Lorenzetti y Rosenkrantz, insisto, y Rosati tiene esta información con respecto a Milei, que le dice, mira que no te vamos a ampliar la Corte. Algunos dicen, ayer me decían, Rosati está oliendo además que Milei no reelige. Y esto es importante. Eso es lo que está cambiando, están generando todos estos movimientos de estos días. Me parece apresurado, realmente, no sabemos. Sí. Digo, viste cómo es, dentro de un rato Trump para la guerra y se acomodan los melones, qué sé yo. Pero está habiendo movimientos que tienen que ver con eso, claramente. Está habiendo movimientos. Ayer una persona muy importante me decía, Rosati es peronista y está oliendo que en 2027 cambian los tiempos políticos, por eso quiere y necesita aguantar este primer mandato, él le llama primer mandato, de Javier Milei. Hay que ver qué pasa con esto porque el gobierno tiene necesidades judiciales urgentes, sobre todo ahora. Recién hablaba con una persona clave del equipo jurídico del gobierno que me decía, nosotros con respecto a la reforma laboral suspendida ayer vamos a ir a fondo, vamos a ir hasta la Corte Suprema, claramente, una Corte Suprema que por ahora, con esta composición está jugando para el gobierno. Esto no hay ninguna duda que la Corte Suprema está jugando para el gobierno. Dio muchos movimientos donde favoreció a Javier Milei. Bueno, hay que ver cómo empieza a jugar todo esto. Ayer Juan Bautista Maíquez estaba en primera fila, Juan Bautista Maíquez, Eduardo Casal. Disculpame, Johnny, puede haber jaque mate, porque si la Corte se da vuelta y empieza a ayudar a los gobernadores peronistas y le dice al gobierno, dale los 15 billones que le debes a Kicillof, lo mata. La Corte tiene la palanca en la mano. Por eso hay que ver qué pasa con estos movimientos dentro de la Corte y dentro del sistema judicial. El gobierno tiene muchas necesidades en diferentes terminales del Poder Judicial. Hay que ver cómo termina voy a usar una palabra fea, rosquear ese tipo de decisiones que tiene que tomar el Poder Judicial, insisto, con diferentes terminales y con diferentes necesidades. Y además, con muchos actores de poder. Juan Bautista Maíquez quiere ser Procurador General de la Nación. Si le salen 2 o 3 carambolas en los próximos meses, va a tener, o está rosqueando para tener el aval del Senado para ser Procurador General de la Nación. Pero por otro lado le crece un grano, que es Ariel Lijo, que también quiere ser procurador, que tiene la causa Adorni. Bueno, hay que ver cómo se resuelve este entramado de envío de jueces y demás. Prepárate porque yo estoy haciendo lobby porque tengo que poner un funcionario. ¿Viste? Ellos me quisieron poner un columnista acá, yo le dije que no. Entonces ahora voy por la jefatura de gabinete. O sea, soy uno de los que está rosqueando para poner. El destape tiene que tener un hombre ahí. Empezar a ocupar, ¿viste? Pero hay no. Sonríe Johnny. Roberto, ¿hay nombres para? ¿Qué nombres tenés? ¿Qué nombres tenés para poner jefe de gabinete? A ver. ¿A vos? Tengo miedo.
¿A vos? Digo, me imagino que tenés una terna. Hola, Roberto. Hasta el pichichi. Con fe, con esperanza, con optimismo. Anotá mi nombre, John. Soy el candidato Vos de oro. siempre, vos sos candidato siempre. ¿Te anoto por el peronismo o por la Libertad Avanza? Por las dos, por si la duda. Tenemos dos chances. Chau, Johnny. Chao, abrazo, gran laburo, como siempre. Bueno, Kicillof y Quintela van el 2 de abril a... Sí, van a participar de la vigilia en Tierra del Fuego. Otra manera de diferenciar y de marcar presencia. Mañana, 1 de abril, van a estar viajando a Río Grande. Es tradicional, se hace la vigilia de los veteranos de Malvinas. Está la Carpa de la Dignidad. En el Monumento a los Caídos se encienden antorchas, es una cosa, ahí hay música en vivo, es muy tradicional eso. Va a estar Kicillof, los invitó Melella, en realidad invita a todos los gobernadores hacen actos en su provincia, son pocos los que suelen ir y hay toda una decisión de Kicillof que en las entrevistas que dio ayer, incluyendo acá el Destape, estuvo marcando una línea en cuanto a la política exterior del gobierno. Al reivindicar el fallo de YPF, también habló de otras cuestiones de política exterior. Marcó algo interesante, dice, en estas votaciones que hizo en las Naciones Unidas el gobierno, por ejemplo, esta última que fue insólita, ¿no? Votó en contra de la esclavitud, o sea, de designar la esclavitud como crimen de lesa humanidad. Argentina votó en contra, solo Estados Unidos e Israel hicieron lo mismo. Y dice, en ese sentido votamos en contra de una propuesta de países africanos que todos los años votan a favor de Argentina en los derechos soberanos por las Islas Malvinas. El desastre que se está haciendo en temas de política exterior, contrariando una política de Estado de Argentina. Así que van a estar ahí los dos dándole un tono político, ¿no? Este año a las celebraciones o las conmemoraciones por el Día del Veterano de Malvinas, y el 2 de abril va a ser el acto en Ushuaia, donde siempre está Melella, y también va a estar Villarroel, ¿no? Porque Villarroel suele ir todos los años. Recordemos que ella es hija de un excombatiente, compañero de Aldo Rico, era Villarroel padre. Ella lo mencionaba como héroe, después quedó claro que no era héroe, ¿no? de Malvinas. Y así que van a estar compartiendo escenario Kicillof, Quintela, Melella, y también va a estar Victoria Villarroel. Tierra del Fuego, una provincia muy golpeada por el modelo libertario, el modelo de ensamblado ahí de celulares, todo eso ha sufrido muy fuerte con la apertura de la política de Milei. Y también recordemos lo que pasó en el puerto de Ushuaia, ¿no? Intervinieron en el puerto de Ushuaia, claro, ahí por presión de Estados Unidos. El otro día llegó un avión. Llegó un avión con legisladores de Estados Unidos, casi una intervención tuvieron en la provincia. Así que me parece una fecha que con toda una significación especial la que va a tener primero la vigilia en Río Grande y el 2 de abril el acto por Malvinas en Ushuaia. Va a estar ahí muy centrado con Kicillof como figura principal y con este envión que decíamos que tomó después del fallo de YPF, ¿no? Datos de la Procuración, novedades. Sí, ayer hicimos una nota en Batalla Cultural muy interesante con Sebastián Soler, el ex subprocurador del Tesoro, y con Mariana Loza. Mariana Loza es una de las abogadas... ¿De qué trabaja el procurador del Tesoro? Es el jefe de los abogados del Estado, que se encarga de la defensa de los intereses del Estado. Se encargó Mariana Loza, estuvo presente en la audiencia de octubre frente a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que finalmente derivó en el fallo el viernes de la semana pasada, que eximió a la Argentina de ese pago de 16.000, 18.000 millones de dólares. O sea, es parte del equipo técnico de la Procuración, lo era hasta noviembre del año pasado. Después de participar de esa audiencia, finalmente Mariana Loza se fue de la Procuración. ¿Por qué se fue? Porque le estaban pagando muy poco
al igual que el resto de los profesionales de la Procuración, y esto arrancó con el gobierno de Javier Milei. Lo había contado Mariana Loza más temprano en una nota que hizo con Reinaldo Sietecase. Lo tenemos en el tape 1 para compartir. La verdad que es difícil para quienes ejercemos ahí la función pública a veces mantenerse en un puesto que tiene muchas responsabilidades, mucha dedicación, mucho esfuerzo propio de la familia y bueno, y que el sueldo no acompaña. Esto es Vox Populi y bueno, digamos, ya venían tiempos difíciles en los salarios y en particular en, bueno, o el principios del 24, lo que pasó fue que hubo se adoptó una medida en el Ministerio de Justicia que impactó en los sueldos de la Procuración del Tesoro y esto generó una reducción de muchos de nuestros sueldos y bueno, se me hacía un poco difícil llegar a fin de mes. ¿Y que te fuiste del sector privado? ¡Qué bárbaro! Una de las profesionales más calificadas del Estado que participó de esa audiencia clave que le ahorró a la Argentina 16.000 millones de dólares, se fue un mes después porque no llegaba a fin de mes, ¿no? A ese nivel estamos. Increíble. Y esto tiene que ver con un recorte que hizo el gobierno de Milei, el Ministerio de Justicia de Mariano Cunio Libarón en ese momento, que si tenemos la placa 2 vamos a ver concretamente en qué consistió este desguace. Fíjate, una reducción del personal en lo que va del gobierno de Milei en la Procuración, que reúne a los abogados que defienden los intereses del Estado, de un 20%. Redujo el personal en un 20%. Los recortes salariales del 30% en promedio. Esto es lo que contaba Mariana Loza. Concretamente, cuando llega Milei, lo que hacen es que los entes cooperadores que habitualmente pagan parte de los salarios en el Ministerio de Justicia y los organismos que dependen del Ministerio de Justicia dejen de hacer ese aporte. Siguen recaudando, o sea que no se sabe bien a dónde va esa plata, pero dejan de aportar a los salarios y es por eso que estos profesionales muy formados pierden el 30% del salario. Esto hace que se vayan cuadros técnicos muy formados como Mariana Loza, pero además en julio del año pasado empiezan a hacer correr el rumor desde la Procuración que había habido una filtración en el caso YPF, una filtración de información. Y a partir de ahí anuncian una reestructuración de la Procuración con la eliminación de la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, que lo que hacía era darle formación a todos los abogados que ya trabajaban en la Procuración. Lo que dijeron internamente es: ¿por qué nosotros le tenemos que pagar la formación? Vayan a hacer posgrados a otro lado. Y dejan de formar al personal que ya es parte de la Procuración, con lo cual hoy tenés un personal menos formado, lo reemplazan por otro organismo que en realidad no da formación, sino que da algunas charlas, nada comparable. En cualquier momento aparece la esposa de Adorni dándole concursos. Son los que defienden los intereses del Estado, increíble. Claro, y además reducen la estructura de la Procuración de 6 direcciones a 4 direcciones. Una de las direcciones que eliminan o que la subsumen dentro de otra dirección es de la Dirección de Auditoría, que lo que hace la Dirección de Auditoría es hacer un monitoreo y un mapeo permanente de qué juicios hay contra el Estado para ver cuáles son los más importantes, a dónde hay que poner el foco. Bueno, tener un panorama claro de cuáles son las acciones judiciales contra el Estado. Y vamos a la placa 3, que es la última que tengo para compartir con ustedes, que son los litigios que todavía tenemos abiertos a nivel internacional. Tenemos un litigio por el default del 2001, todavía hay holdouts reclamando pese a los sucesivos canjes de deuda, y esa es una contingencia eventual por 2.400 millones de dólares. Tenés de cupón PBI varios casos abiertos que si sumás todos te dan unos 5.500 millones de dólares, y todavía hay un reclamo por Aerolíneas Argentinas en el CIADI de 390 millones de dólares. O sea que los tipos están negociando más de 8.000 millones de dólares y se ahorran unos manguitos para pagarle bajo el sueldo. Claro, le bajan el sueldo lo que te dicen es que están desarmando la defensa del Estado. O sea, esto de venimos a destruir el Estado, bueno, en un área clave que nos permitió, a partir de la continuidad de una política de Estado, porque el argumento que se presentó en octubre es el mismo que se había presentado en primera instancia, además respaldado por los mismos profesionales, no es que hubo un cambio de... Ahora, el Estado queda indefenso en sus litigios con los privados. Exacto.
O sea, todos nosotros con los fondos quedamos buitres. indefensos, Sí. entre ellos con los fondos buitres. Más que holdouts, fondos buitres, diría yo. Claro, zafamos, entonces, estamos vivos de pedo de que todavía había un remanente y una continuidad de profesionales bien formados hasta octubre, pero vos fijate lo de Mariana Loza, ella lo cuenta. Ella venía con un sueldo muy atrasado desde 2024, pero tenía la aspiración profesional de participar de la audiencia de apelación. Y es por eso que se fue quedando. Y participa de la audiencia de apelación en octubre del 25 e inmediatamente después se va. Porque ya había cumplido su misión y el sueldo no le alcanzaba para llegar a fin de mes. Hay otros profesionales en la misma situación, otros que también se fueron. Concretamente esto pone a la Argentina en riesgo. Y cualquier estudio te los agarra, incluso los propios fondos buitres, me imagino que deben contratar a estos abogados. Es que si yo fuera a un estudio de abogados me los llevo, deben ser buenísimos. Eso pasó al fin de los 90 con la AFIP, cuando De la Rúa hizo un retiro voluntario y las empresas iban y elegían a los mejores y les enseñaban a ellos cómo evadir después. ¿No? Muy bueno. Que además la gracia de los fondos buitres es esa, es tener un buen buffet de abogados que pueda resistir, aguantar y ir en esa presión mano a mano contra un Estado que a su vez está desarmando. Entonces vos ganás poder relativo por sobre los otros, que es todo por eso se lo llama fondos buitres, es su estrategia principal, esperar a que el otro se agote y que le tenga que pagar lo que no corresponde. Nunca había pensado por qué se llamaban buitres. Porque son unos buitres. Sos muy inteligente. Lo mismo pasa en el Ministerio de Salud, debo decir. Justamente en estos días Nicolás Kreplak difundió que están faltando vacunas, que no se están entregando, y una de las primeras medidas en el Ministerio de Salud en 2024 fue reducir al 40% de la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles, justamente, que tenía técnicos altísimamente preparados para manejar justamente todo lo que era la compra de vacunas, el almacenamiento, y en este año que hay una gripe dando logística. vuelta en el mundo terrible. Bueno. Nos tenemos que ir, el Tano está ahí, cuando se para el Tano, ¿viste? Ya está. Ya cuando se Se ha enoja, ¿no? terminado. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejo en las manos de Adrián Murano, es lo que hay, con sus verdades afiladas. Chao, abrazo. El Destape 1070.